Bueno, ya estamos en el estudio con Carlitos Quiroz. Él es un amigo entrañable de hace muchísimas décadas. Y lo que queremos compartir con ustedes el día de ahora es una especie de resumen de sus estudios y la manera práctica en la que puede ayudarnos a encontrar una mejor relación con nuestro entorno, con nuestra vida, para lograr un punto armonioso de relación con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Entonces, para que ustedes vean, tengan una idea de su currículum, de su historia, le voy a pedir a Carlitos que nos haga el favor de contar un poquito sobre la base de sus estudios, que ha estudiado él, y para que ustedes tengan la certeza de que lo que él va a compartir con nosotros está basado en años de experiencia. Así es que, bienvenido, Carlitos, qué bueno que estés aquí con nosotros, y estás llegado hace poco tiempo de las Europas, y creo que es una buena oportunidad para que primero nos cuentes un poquito de cuál ha sido tu trayectoria de estudios desde el ecoturismo hasta todas las cosas que has hecho, y luego entraremos en el tema de este día, que es el desarrollo sustentable. Hola Boy, gracias por tenerme aquí, me siento muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, yo estudié ecoturismo en la Católica, soy de la primera promoción de ecoturismo, y ya el ecoturismo es un acercamiento hacia la naturaleza, porque es una carrera en la cual la mitad de la carrera es turismo y la otra mitad es ecología. Entonces es un tipo de desarrollo sustentable que se basa justamente en la conservación de los recursos, en involucrar a las comunidades locales y en reinvertir, digamos, también recursos en la protección del medio ambiente. Estudié ecoturismo en la Católica, me gradué en el año 2000, y desde entonces me dediqué a ser guía naturalista, guía de deportes de aventura, por ejemplo rafting, bicicleta de montaña, trekking. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de conocer bastante el país, de conocer lugares que se han conservado muy bien. Luego hice algunos cursos también, me interesaba mucho desde que estuve en la universidad. Yo investigué un poco sobre permacultura, y en el año 97 en el 2007 hice un curso de permacultura en Argentina. Me fui a una ecoaldea que se llama Gaia. Es una comunidad en ese entonces eran como 20 personas, eran más o menos 5 familias y algunas parejas y gente de solteros, digamos, que vivían en esta ecoaldea, en donde vivían de una forma casi autosuficiente, donde tenían, por ejemplo, si hablamos de energía, ellos eran completamente autosuficientes, tenían el 90% de energía eólica y un 10% de energía solar. Tenían una gran huerta y vivían de una forma comunitaria. Ahí hice un curso de permacultura. En ese entonces, bueno, cuando yo fui a hacer el curso, yo no sabía que el instructor del curso de permacultura iba a ser David Holmgren, que es el co-creador de la permacultura, con Bill Mollison. Entonces, bueno, tuve la sorpresa ahí de encontrarme con David Holmgren. Con él hice el curso de permacultura, fue una experiencia maravillosa, especialmente porque él tiene una presencia muy interesante, es una persona muy sencilla. Son australianos, ¿no? Sí, los dos son australianos. David Holmgren él estaba haciendo, o sea, te cuento un poco de la permacultura, tal vez nos dividimos un poco. Sí, está bien. Él era el alumno de Bill Mollison, él fue el alumno, estaba haciendo su tesis de grado, y él justamente hace la permacultura. En esa época significaba agricultura permanente, entonces era un poco rotación de cultivos y cosas por el estilo, para que la agricultura no sea más bien una actividad en la cual le erosionas a la tierra, le desgastas, sino más bien algo que se puede prolongar en el tiempo. Pero ahora la permacultura ya más bien es toda una filosofía, quiere decir más bien cultura permanente, y bueno, tiene varios significados. Por ejemplo, bueno, la permacultura se basa mucho en los sistemas naturales, en los ecosistemas, que son sistemas que se prolongan en el tiempo, en el cual no se desgasta la energía, en el cual se conservan los recursos.
Y bueno, hice este curso de permacultura, un poco contándoles lo que he hecho, las cosas que he vivido. Te fuiste a Brasil también. Sí, bueno, también estuve en Brasil. Alguna También, una comunidad que hacía sun gazing, ¿no es cierto? O sea, contemplación solar, que no sí, comían nada. sí, Cuéntanos sí, un sí, poquito de sí. eso también. Bueno, cuando estuve en Argentina, hice este curso de permacultura y también hice un curso de diseño de ecoaldeas. Y claro, también viajé un poco y estuve en un encuentro arcoíris, se llama. Allá en Argentina y en Brasil hay muchos de estos encuentros arcoíris, es de la caravana arcoíris, que es un grupo de gente que eh, viaja, me parece que por toda América, y hacen encuentros, y en estos encuentros hay un intercambio de energía. Cuando digo intercambio de energía, es un intercambio de conocimientos más que nada, de conocimientos, de vivencia, donde tú te reúnes y por ejemplo había gente que sabía hacer diferentes tipos de yoga, donde había gente que daba cursos de permacultura, de agricultura orgánica, y simplemente vas y intercambias, o sea, estás ahí, si tú sabes algo enseñas, aprendes. Cada vez, por ejemplo, para la comida, me acuerdo había una colaboración voluntaria y había alguien que se encargaba de recoger y después hacían la comida. Es O sea, totalmente comunitario. completamente Qué comunitario, maravilla sería abierto, eso. y sabes qué, y duró como un mes. Ajá. Entonces, claro, tú ibas cuando querías y era en el terreno de una persona que igual voluntariamente daba el terreno para que se hagan ahí, entonces tú ibas, acampabas, completamente un intercambio sin... Sin involucrar gastos económicos. O sea, más que nada, el fin era compartir. Ujú. Entonces ibas a compartir y todo era bienvenido. En la noche se hacían, por ejemplo, reuniones donde consensos, donde tú podrías expresar lo que tú querías, todo el mundo tenía derecho a la palabra. O sea, increíble en cierta forma, cosas que yo, por ejemplo, aquí, la verdad no he visto. Y allá en Argentina había mucho, era un movimiento muy fuerte y de gente joven, o sea, Ujú. gente bien joven, Ujú. cosas bien interesantes. Qué bueno. Tenemos bastantes oyentes de Argentina, te cuento. Ya. Cuando estuve ahí, bueno, este encuentro fue por Catamarca, les cuento a los amigos argentinos. Y en Argentina hay muchos de estos encuentros. Cuando estuve en Argentina, en este encuentro pasó una señora que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ella tenía justamente también una ecoaldea en Brasil. Y estaban, en esa época, bueno, iban a hacer un encuentro de vivir de luz, no sé si alguien había escuchado de esto, pero bueno, esto me interesé mucho y luego fui a Brasil. Entonces en Brasil era también como una ecoaldea un poco más pequeña, era diferente, aquí el enfoque más era no tanto sobre, el enfoque era más a nivel espiritual, donde se hacía mucho yoga, donde habían ciertos rituales tibetanos y cosas por el estilo, y donde igual iba gente a compartir sus experiencias, te podías quedar en este lugar. Habían igual muchos intercambios voluntarios y bueno, esa fue mi experiencia en Brasil. Y luego regresé al Ecuador. Después, bueno, estuve trabajando un poco a nivel de comunidades locales. Estuve trabajando en una zona en la de Mojanda, de aquí del Ecuador, provincia de Pichincha, en Mojanda, que es una zona bien bonita, en la zona rural. Trabajé con comunidades y un poco lo que se quería es desarrollar el ecoturismo. Y después estuve haciendo bueno, también hice un curso de construcción en superadobe en Estados Unidos, que es una construcción en la cual se utilizan los elementos de la tierra, los elementos locales, una técnica que desarrolló un arquitecto iraní, en el cual un poco él era un arquitecto muy famoso en Estados Unidos, que un poco le interesaban sus raíces, entonces se va a Irán, investiga un poco sobre las técnicas y él desarrolla esta técnica del superadobe son con unos con unos sacos plásticos, pero la idea es que o sea, que la arquitectura sea algo simple, algo que tú puedas hacer, que por lo menos tú puedas hacerte un refugio o tu casa. Y bueno, he visto ahora ya hay muchas casas que se hacen con esta técnica
Un poco detrás de esto está la filosofía de que, imagínate, en el planeta todas las especies saben dónde buscar su comida, saben cómo hacer sus casas, y nosotros, o sea, tenemos que recurrir a alguien, a algún especialista, cuando, o sea, hay muchas cosas que, bueno, si quieres hacer algo muy complejo, seguramente tendrá que ser así, pero para hacerte una casa bien hecha, no necesitas de muchos conocimientos, o sea, un poco de observación y cosas básicas, y tú lo puedes hacer. Eso, bueno, esto aprendí en este instituto en California que se llama Calt Earth, y luego hice una maestría en manejo sustentable de los bosques y de la naturaleza. Entonces estuve un año en Alemania y un año en Italia, y el enfoque era más el manejo sustentable de los bosques y también de los recursos naturales. ¿Qué tal ha sido toda tu experiencia desde el ecoturismo hasta esta maestría? ¿Cómo te has sentido aprendiendo sobre esto? Bueno, yo me he dado cuenta que en la actualidad el conocimiento, o sea, tenemos la ventaja de que el conocimiento realmente está a la mano. O sea, generaciones pasadas, para aprender algo, para leer un libro, para saber qué estaba sucediendo al otro lado del planeta, tenían que esperar ciertos medios de comunicación o ciertos libros. Por ejemplo, ahora con el internet tú sabes exactamente qué está sucediendo y puedes investigar muchas cosas y de muchas fuentes, cosas que eran muy difíciles de adquirir en hace pocas generaciones. Entonces yo veo que ahora el conocimiento está en las aulas, pero también está, o sea, en el internet hay muchísima información para el que quiera. Si quieres investigar algo, puedes tener acceso a esa información de primera mano. Y claro, también tiene que ser vivencial, ¿no? A la final, para tú aprender algo tienes que ponerlo en práctica. Y sí, o sea, creo que todavía hay muchas cosas por aprender, pero también creo que hay cosas que tienes que ya poner en práctica. Ahora dime, la intención de ahora es presentar a la audiencia algo que sienta que está a su alcance para que empiecen a aportar de alguna manera. Yo creo que todos los oyentes y todo el mundo necesita investigar por su propio medio, cosas que puede realizar, con las que se identifica, pero quizás orientarles un poco sería genial. Entonces, para empezar, quisiera que tú nos des una idea de qué es el desarrollo sustentable, cuál ha sido, o sea, la base, de dónde surgió, por qué surgió, cuál es el concepto principal de esto. A ver, el desarrollo sustentable quiere decir, primero, bueno, desarrollo, tiene muchos conceptos del desarrollo, y cuando decimos desarrollo sustentable no quiere decir un desarrollo de la civilización con, qué sé yo, construcciones y botar árboles y seguir construyendo centros comerciales y autopistas, sino más bien un desarrollo en el cual mejore la calidad de vida, donde haya una justicia social, donde haya equidad. Y sustentable quiere decir que se pueda sostener en el tiempo, que se pueda prolongar sin que pierda sus características esenciales, sin que se pierda la energía. Entonces sería un desarrollo en el cual las futuras generaciones puedan disfrutar de los mismos recursos o de los mismos, o incluso de mejores recursos de los que nosotros estamos disfrutando. Un poco este concepto, todo esto, bueno, un poco cosas importantes son, como por ejemplo la bióloga Rachel Carson, cuando ella en el año 1962, me parece, escribe un libro que se llama Silent Spring, que quiere decir primavera silenciosa. Ella hace todo un estudio del uso de pesticidas y del DDT que se utilizó desde los años 40, y un poco ella dice que bueno, que el canto de los pájaros, ya no vamos a escuchar el canto de los pájaros, y esto todo lo relaciona específicamente con el DDT, porque se descubrió, por ejemplo, que el águila de cabeza blanca de Estados Unidos, la población se estaba disminuyendo mucho, porque el DDT es un químico que se mantiene durante muchos años. Como 30 años creo que se mantiene en la tierra. Sí, no sé exactamente, pero les estaba afectando al águila de cabeza blanca y era por culpa del DDT. Entonces un poco después del libro de ella se crea mucha conciencia sobre el uso de químicos indiscriminados
Y después ya se empieza, bueno, hay muchos grupos que empiezan a surgir, ONGs, ya después empiezan a haber por parte de las Naciones Unidas, en base a la presión social, congresos. Entonces ya en 1900, en el 72 es la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, después que es organizada por las Naciones Unidas. Después el término desarrollo sustentable creo que es en otro congreso que organiza las Naciones Unidas en el año 87. Después bueno, en el 92 esta cumbre, que es de las cumbres, la primera vez que se genera tanta reacción. Tanta reacción, porque están, me parece, 180 países reunidos en la cumbre de Río en el 92, donde se propone un plan que es la Agenda 21, que es un plan para implementar y que muchos gobiernos lo toman. Después en Johannesburgo igual la cumbre de la Tierra en el 2002, y después en el 2012, no me acuerdo dónde fue, si fue en Dinamarca me parece. Un poco así surge el desarrollo sustentable. Este término incluso ya la gente se basó, por ejemplo, en cómo los bosques se van desarrollando. Los bosques crean una población en cierta forma con excedentes, o sea, tienen una población tan grande que si es que pasa algo en la naturaleza, alguna catástrofe, ellos tienen el potencial de recuperarse, porque tienen como una población excedente, digamos. Entonces son sostenibles en el tiempo. Entonces había un tipo de explotación en los bosques, explotación, bueno, entre comillas, un manejo, en el cual si tú sabías cómo funciona este bosque, tú podías, digamos, talar o extraer ciertos individuos, pero no había un efecto de impacto a futuro, exactamente. O sea, la población se iba a mantener constante. Pero dime, ¿cuántos taladores de bosques conocen de esto? ¿Muchos o pocos o nadie? O sea, bueno, yo no sé cuántos conozcan, pero por las evidencias de lo que está pasando, por ejemplo, en la Amazonía. O sea, sí, más verás, el desarrollo sostenible de lo que estamos hablando son, digamos, términos occidentales, porque ya como concepto simplemente sería realizar que tú eres parte como dijiste, del planeta, de que esta es nuestra única casa, un poco observar la naturaleza y entender lo que está pasando. Entonces, en la Amazonía mismo, muchas de nuestras etnias, ellos tienen una forma de vivir en la cual no tienen un impacto sobre la naturaleza, por ejemplo. ¿No tienen qué? Un impacto sobre la naturaleza, un impacto negativo, porque siempre va a haber un impacto. Pero, por ejemplo, ellos se mantienen en una chacra, que es un espacio de terreno pequeño, digamos que es máximo 1 hectárea, menos de 1 hectárea, donde está su familia, se mantienen máximo 2 años, donde hacen un poco de agricultura, donde tienen sus animales, y luego se van moviendo. Entonces esto es como si un árbol se cayera en la Amazonía, donde se hace un espacio, y después la regeneración natural sigue su proceso. Entonces, digamos, ellos, por ejemplo, ya practicaban lo que nosotros diríamos ahora como concepto el desarrollo sustentable. Igual en muchas partes del planeta, o sea, sabemos de civilizaciones que han estado en contacto con la naturaleza y que han entendido los procesos naturales. Ahora, el rato que tú me hablas de esto, o sea, yo pienso y digo, ¿de qué manera esto es factible en ciudades donde la gente no se va a mudar? Quizás se mude de departamento, pero ¿cómo puede suceder un desarrollo sustentable en una ciudad encementada, donde la gente depende de lo que los productos que se traigan de zonas agrícolas para el alimento? O sea, ¿qué conceptos hay de desarrollo sustentable en ciudades? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Vivimos en una sociedad que lamentablemente todo se maneja por el mercado. Entonces, o sea, se me ocurre, tú dijiste la agricultura, o sea, cuando tú compras un producto, si es que tú empiezas a comprar productos orgánicos, ya estás creando un cambio, porque estás generando una demanda de productos orgánicos, le estás dando más valor al producto orgánico. Al consumir un producto orgánico, tú estás apoyando a ese agricultor que no tuvo subsidios
y que él es consciente de todo ese ciclo de la naturaleza, de no poner químicos. Esa, por ejemplo, es una forma de apoyar el desarrollo sustentable. Y es algo que estamos haciendo todos los días estamos comiendo, nos estamos alimentando. Y además es una forma de ser coherente contigo mismo, porque a la final tu cuerpo, o sea, también tienes que tratar de que tu cuerpo sea sustentable, o sea, que se mantenga bien en el tiempo. Y si a tu cuerpo le estás metiendo químicos, o sea, a la final tú mismo te estás boicoteando, así es. Informarse, o sea, a la final la información ahora está en nuestras manos, está en el internet, o sea, si tú, qué sé yo, empiezas a investigar sobre la agricultura orgánica, ¿por qué, por ejemplo, los productos orgánicos son más caros que los otros? ¿Por qué? Es porque la mayoría de productos otros son subsidiados, o sea, son subsidiados, y en el caso de, por ejemplo, de Monsanto, que es terrible, por ejemplo, que sabemos que en muchos países lo están expulsando porque ya se han dado cuenta de lo dañinos que son, y en este país, lastimosamente, se está cambiando la constitución para permitir que estos asesinos sean parte de nuestra sociedad. Pero esos son semillas que son subsidiadas. Sí, o sea, bueno, es subsidiado. Y además son infértiles. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el 70% de la agricultura es subsidiada. Entonces imagínate, ¿cómo puedes competir con un agricultor que le están subsidiando el 70%? Que le dan fertilizantes, tecnología, que los tractores. O sea, no puedes competir. Entonces no es una fiel competencia. Entonces, por ejemplo, si tú eres consciente de esto, si más gente es consciente, no solo que se crea una mayor demanda y apoyo a los productos orgánicos, sino que además puedes exigir a las autoridades de que no se subsidien estos productos. Lo que tú mencionas de la Monsanto, no sé aquí, o sea, sé que en la Constitución quieren permitir la biotecnología, no sé hasta qué punto, o sea, el tema de los transgénicos sí es terrible, especialmente porque está, me parece que en un 98% manejado por la Monsanto en cuanto a semillas. Claro que es terrible porque si te pones a ver, ves todo lo que la Monsanto ha hecho, ves que realmente la evidencia y la estadística demuestra que los fines de ellos no es un mejoramiento ni disminución de la pobreza, ni alimentar al planeta, ni enriquecer los alimentos, sino que es más bien un beneficio económico sin límites, o sea, no les importa los efectos sobre la naturaleza, que se extingan especies, que no se puedan controlar todos estos cruces de plantas genéticamente modificadas y cosas por el estilo. Así que informarse, por ejemplo, me parece es fundamental. Bueno, no solo en la alimentación, en la agricultura, sino, qué sé yo, desde los plásticos que estamos utilizando. O sea, por ejemplo, hay plásticos que son cancerígenos y cada vez, si tú ves ahora, hay algunas botellas, especialmente estas blancas, que dicen que no tiene el BPA. El BPA es un químico que durante mucho tiempo estuvo, que a lo mejor nosotros en nuestras mamaderas estuvimos consumiendo estos plásticos, y o sea, y todavía hay gente que consume, pero ya tenemos la herramienta de poder investigar y saber y evitar, y mientras más gente conozca, más se puede también demandar a las autoridades, ¿no? Ahora, por ejemplo, las etiquetas, como sabemos, ¿no? Las etiquetas que están en los productos de consumo, muchas no tienen toda la información realmente, ¿no? ¿Cómo puede el ser humano común y silvestre, que además sabe que no tiene todos los ingredientes están especificados en las etiquetas, cuáles serían cosas simples que una persona puede hacer para identificar que algo es bueno o no es bueno? Porque es una mafia tan grande la que hay alrededor de esto, sí, que lastimosamente uno tiene que recurrir a quizás cosas muy simples para poder discernir e identificar esto es bueno o esto no es bueno. Bueno, igual, mi experiencia personal ha sido investigar. Por ejemplo, el glutamato monosódico. Del glutamato monosódico, o sea, GMC, GMC. Sí. Es un saborizante. Que está en la Ajinomoto, sí, entre otros, ¿no? Que está los caldos Maggi. En los caldos Maggi, en todas las comidas procesadas. Entonces, esto lo que hace es
que lo que estás comiendo le sienta rico, y esto además tiene un efecto en el cerebro que hace que, claro, tú ya te llenas con el alimento, pero le hace al cerebro, o sea, esta sustancia les afecta a las células nerviosas para decirles que no estás lleno y para que sigas comiendo. Entonces, en los Doritos y en todos esos colorantes, todo eso está. Y esto, claro, imagínate, para las empresas es vender más productos. Claro. Aunque ya, o sea, se sabe que tiene un montón de efectos secundarios, y como te digo, a nivel incluso del sistema nervioso. Hay estudios, yo he visto documentales en los cuales habla el doctor que hizo el estudio, y está ahí toda la información. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en países donde hay un poco más de nivel educativo, donde se ha invertido más en educación, la gente sí es consciente de esto. Aquí en el Ecuador, o sea, yo he visto en la sopa Maggi, el otro día vi, el primer ingrediente es el glutamato monosódico, y claro, está de frente, está puesto, porque claro, aquí la gente no sabe, o sea, no sabe, no conoce. En otras partes ya no está permitido, en otras partes la técnica de estas empresas es cambiarle de nombre, entonces tienes que investigar porque le ponen otros nombres. Y claro, otros productos, como tú dices, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta el momento los transgénicos legalmente no se les ponen las etiquetas, o sea, tú tienes que investigar a ver qué compañías están utilizando, pero ellos no te ponen como ingrediente. Una foto que vi en el Facebook, que me parece que es una manera interesante también de que la gente pueda discernir. Habían dos fotos que me impactaron. Era una hamburguesa del McDonald's y las papas fritas que tenían 180 días y seguía intacta. Y una sandía que tenía 180 días y estaba podrida. La otra era una foto que tenía todos los productos procesados que decía: mientras más larga es la vida de shelf life, o sea, la vida en las perchas, mientras más larga es la vida en las perchas de los productos, menos saludable es. Lo que es saludable para una persona es lo natural. Y aquello que, o sea, por ejemplo, tú le pones a un ratón a que se coma un pan blanco o un pan integral, el ratón se va a ir por el pan integral, no por el pan blanco. Todo lo que es refinado, todo ese tipo de cosas, obviamente son perjudiciales para la salud. Entonces ya está también en las opciones que cada persona haga una vez que es un poquito más consciente. Por ejemplo, lo que tú nos cuentas del glutamato monosódico, que es tan dañino, y los colorantes. Entonces yo creo que si las personas simplemente se vuelcan a las cosas que son más naturales, que aprendan a comprar cosas frescas, que apoyen a los cultivos orgánicos, no solo porque es su beneficio para la salud, sino porque también están participando de alguna manera en este proceso de cambio y de concienciación. Exactamente, o sea, es todo. Lo que yo veo es que estamos tan desconectados ya con la naturaleza. Con la naturaleza, que claro, hemos perdido hasta el sentido común. O sea, el sentido común en decir, bueno, somos lo que comemos, por ejemplo. O sea, realmente la alimentación sí es importante. Y claro, estamos tan desconectados que no nos damos cuenta de esto. Incluso ves, o sea, a nivel científico, o sea, a la alimentación, tú te imaginas la alimentación, los primeros que tal vez deberían estar al tanto de esto son los doctores. Cuando veía estadísticas, en Estados Unidos solo el 6% de doctores tienen conocimientos de nutrición. Y además, muchos de los conocimientos que tienen están basados en lo que la orientación que se le da al tema de nutrición, que está manipulado por muchas de las empresas relacionadas con Monsanto o con empresas de prosperidad económica, ¿no? Que lo que buscan es eso, ¿no? Sí, o sea, realmente estamos tan desconectados como creer que o sea, a los niños darles Coca-Cola, por ejemplo. Y claro, y como ves en la televisión y como ves que está tomando un deportista élite, tú crees que es lo mejor para ti, y tomas la Coca-Cola y en realidad no sabes todo lo que tiene la Coca-Cola. Y es un veneno es una total. pena porque cambiamos de esto, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cuando hay tantas frutas frescas y le cambiamos por la Coca-Cola, o sea, y no tiene sentido para nada, o sea, ¿quién está atrás de la Coca-Cola? ¿Quién se está beneficiando? Ni siquiera pensamos en ese tipo de cosas. Entonces hay una desconexión cuando tú dices de los productos, o sea, vas al supermercado
Y ahora si te imaginas una manzana, te imaginas una manzana brillante, roja, que no tiene un solo huequito de un gusano. Y claro, no tiene lógica, o sea, realmente le han puesto tanto químico a esa manzana, tantos protectores y conservantes, que es por eso que está así, pero al final eso también va a entrar en tu cuerpo. Así es. Y claro, y ves una manzana que está con un gusanito y dices, no, ni se te ocurre consumir esa, cuando esa estás seguro que esa no le pusieron químicos, claro, y tiene vida. Claro, porque un gusanito puede diferenciar más que nosotros lo que es saludable. Qué increíble. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, yo pienso en función de los que vivimos en ciudades, que es la mayor parte de gente, ¿no?, en el planeta. Estamos desconectados de la naturaleza, estamos desconectados de nosotros mismos, pero sabemos que hay una crisis que es grave, sentimos que las cosas no están yendo por buen camino en nuestra relación con la naturaleza. Muchos inclusive quieren ser parte del cambio, quieren participar, pero no saben qué hacer. En las ciudades, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, yo no sé, sembrar en macetas y tener sus propios huertitos. ¿Qué cosas crees tú que se puede hacer? Yo creo que lo primero es, en la ciudad, no sentirse que estás en una caja y que estás completamente aislado. O sea, ni siquiera sabes quién es tu vecino ahora. Y creo que esto es, o sea, desde mi punto de vista es muy importante. Empezar a dejar el individualismo, dejar de competir y más bien empezar a compartir y a cooperar. Y eso es para mí muy importante. Como tú sabes, yo tengo en la cabeza desde hace algún tiempo de tratar de hacer algún tipo de ecoaldea o algún tipo de comunidad. Pero bueno, o sea, creo que eso es clave, o sea, que la gente un poco empiece a unirse. Entonces, claro, ¿con quién te unes? Con tu vecino. Entonces, empezar primero a conocer tu vecino. Siempre habrá gente que piensa como tú. Qué sé yo, un proyecto que me parece súper interesante es empezar a hacer huertos en los barrios, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en los parques. En los parques no se siembran plantas o frutales, por ejemplo. Y se siembran solo ciertas especies de árboles y las mismas de siempre. Cuando, por ejemplo, esto ya podría cambiar muchas cosas. O sea, ¿qué tal si en tu barrio, en el parque, empiezan a sembrar frutales? Y empieza la gente... Bueno, es que yo creo que eso sería funcional en un barrio en que se haya logrado una conciencia comunitaria. Porque si hay la conciencia individual, tú siembras un frutal en el parque de un barrio de gente que es totalmente egocéntrica, inconsciente de que comparte un espacio con los demás, y ellos van y se cosechan toda la fruta y no dejan nada para los demás. Sí, por eso te digo, es importante cambiar esos paradigmas de que todo el tiempo estamos compitiendo, más bien estamos cooperando. Y esto viene un poco, o sea, por todas partes nos meten en la cabeza eso de la competencia, ¿no? Un poco desde la escuela, el que mejor notas tenía, el más alto en matemáticas era el mejor. Entonces siempre es una competencia que se fomenta desde la escuela, lamentablemente, cuando más bien se trata de compartir. O sea, qué sé yo, en la escuela, si le ayudas a tu compañero en el examen, te ponen 0. Claro. Más bien debería ser la evaluación desde otro punto de vista de cooperación. Claro. Incluso, o sea, lamentablemente, de las cosas que Charles Darwin explicó en la teoría de la evolución, él dice que las especies están compitiendo, que compiten entre individuos, y cuando no es así, ahora cada vez se ve y se descubre en la naturaleza que más bien hay una cooperación, o sea, entre plantas, hay una cooperación entre especies. Entre animales inclusive. Es toda así, y es una cooperación para que haya sustentabilidad, o sea, para que la vida se dé. Ahora, como me hablas de Darwin, yo quiero preguntar algo, ¿no? La filosofía, los conceptos que los seres humanos manejamos hasta instintivamente hoy en día, sobre todo en las ciudades, diría yo, están basadas en principios como las de Darwin, principios como los de Newton, principios como los de Descartes, que al menos en las sociedades occidentales dividían al ser humano y esto de la competencia. Y está súper enraizado. ¿Cuánto tiempo crees tú que tome en que estas generaciones que tienen tan enraizados principios que ahora ya demuestran que no son funcionales, quizás funcionaron por un tiempo y
y para una época, pero ahora que ya no son funcionales y que necesitamos un cambio, pero que está tan enraizado, el proceso de sembrar conciencia para un nuevo cambio, ¿cómo ves tú eso? Yo tuve la oportunidad de dar clases hace años en un colegio, les daba charlas de talleres de ecología. Y en esa época yo, la verdad, tenía más esperanzas en que, o sea, con todos los materiales que hay ahora, tú coges un video, que si yo vas a hablar de la Amazonía, y les pones un video en el cual van a ver, es casi como estar ahí. Entonces, con ese tipo de información yo pensé que la gente, que en esa época, esa generación, estoy hablando de chicos desde los 12 hasta los 18 años, iban a reaccionar más, pero en cierta forma un poco me equivoqué. O sea, veo que ahora las generaciones están muy metidas en vivir, o sea, no piensan mucho en el futuro, en la sustentabilidad. Prefieren el Xbox a ir a subirse un árbol. Sí, lamentablemente han cambiado, sí, la televisión les ha absorbido los juegos de video, o sea, es una realidad virtual en vez de que sea una experiencia vivencial. Pero también veo mucha gente y muchos grupos que sí están investigando, que sí están luchando, que hay movimientos, o sea, creo que también hay gente que está reaccionando. Y yo sí veo la ventaja que tenemos de tener la información a la mano. Ahora, yo creo que viendo que esto empieza con una educación en colegios, en casas, ajá, y que lastimosamente la educación está manipulada por los gobiernos, o sea, es un círculo vicioso bien fuerte, porque colegio que quiere hacer las cosas de una manera diferente, o enseñar de otra manera, no le aprueban o ya le dicen que no es funcional y tantas cosas, ¿no? Entonces, esto viene de abajo para arriba, pero también de arriba para abajo. Sí. Y la mayor parte, como hemos visto, al menos el caso del Ecuador y de tantos países latinoamericanos, es que no hay tanto el interés en estas conciencias de desarrollo sustentable, más que en ver la manera en que pueden desarrollarse económicamente. Entonces, Chuza, ¿cómo podemos romper con ese círculo vicioso que nos tiene hecho sándwich? La mayor parte de gente está en la mitad, hecho sándwich, entre el poder económico y la inevitable reacción o la inevitable imposición de cómo debe ser la educación, por ejemplo. Yo creo que, o sea, definitivamente el conocimiento es luz. Y mientras la gente más se instruya, más va a tener que exigir. ¿Por qué pelear? ¿Por qué exigir? Porque si tú no tienes idea de nada, ¿qué vas a exigir? Pero si tú, bueno, la gente que está escuchando en este programa, alguna cosa le va a quedar y van a investigar un tema al respecto. Entonces, mientras más gente esté escuchando esto, más gente va a estar pendiente de esto. A la final tiene que nacer de ti también, y a la final también, bueno, si tú escuchas algo, si tú ves algo, te crea esa incertidumbre, vas, investigas, profundizas, conversas y estás esparciendo este mensaje. Pero tiene que nacer de ti también. Claro. Entonces, ¿cómo le puedes despertar a alguien? Es difícil si esa persona no quiere despertar. Pero yo veo que a nivel en general, ya hay más conciencia, o sea, hay más gente con quien conversar, hay más gente que está pendiente, o sea, hay países, por ejemplo, hablas de la economía, ya se habla de los servicios de la naturaleza, ya se habla de internalizar en la economía de muchos países todos estos servicios. O sea, por ejemplo, aquí en el Ecuador ya estaba leyendo de este proyecto Sociobosque, que es un poco a la gente que conserva un bosque, en cierta forma, darle un incentivo económico porque no están emitiendo cierta cantidad de CO2. O sea, la venta de oxígeno, sí, en otras palabras. La venta de CO2, o sea, por ciertas compañías que emiten CO2 se intercambian por otras que conservan. Que lamentablemente, espero que no haya corrupción, que haya corrupción en este sistema. Hay mucha gente que no está de acuerdo porque dice, bueno, ¿cómo le puedes poner valor al CO2 que están guardando los bosques, a la biodiversidad de la naturaleza, a los servicios de purificación de agua de los bosques y de producción de oxígeno? Y claro, es difícil decir si realmente se debe hacer algo así, o bueno, mientras estemos en un cambio de paradigma, por lo menos se está haciendo esto. Entonces claro, yo creo que es muy poco, ¿no? O sea, estaba leyendo, son sumas que, qué sé yo, por 1 hectárea
te dan al año entre 30 y 60 dólares. Pero no es que estás conservando, depende, o sea, imagínate, depende, puedes tener una hectárea de páramo, puedes tener una hectárea en un parque nacional cerca del Yasuní, donde la biodiversidad es increíble, y todo eso no estás valorando, o sea, no estás valorando todas las especies que están ahí, no estás valorando los millones de años que le costó a ese ecosistema para evolucionar, a la protección del suelo, o sea, en verdad hay muchas cosas que no se están haciendo, se están dando pasos, pero en verdad falta tanto. Falta mucho. Y el tema de convertirse en una persona más consciente, nosotros podemos apoyar a los oyentes a través de estos diálogos, a través de los blogs, a través de los mensajes que se emiten, pero una cosa que a mí realmente no sé si la palabra es preocupa o me frustra, más bien dicho, es que siento que la mayor parte de cosas que se comparten quedan en ideas que dan vueltas en la cabeza a la gente, pero que nos llevan a la práctica. Es decir, ¿cuántas personas están dispuestas a ensuciarse las manos para sembrar una semilla, para tener su propio huertito en su casa, en las ventanas de su cuarto o de su sala, y darle el tiempo? Porque tú ves que cada vez pasa más rápido el tiempo y la gente tiene menos tiempo para todo, ¿no? Pero esto también está implicando que nosotros estamos entrando en una rueda de una centrífuga que nos está llevando muy posible al desastre inevitable de nuestra propia extinción. O sea, yo veo que hay personas que aprenden cayéndose, que entonces tienen que pasar realmente necesidades para empezar a tomar este tipo de actitudes. Por ejemplo, qué sé yo, en periodos de guerra, me parece que en Alemania justamente se fomentaba esto de que como no había, la economía estaba tan mal, que las familias empezaron a tener huertos en sus casas y cosas por el estilo. Y claro, bueno, obviamente no necesitamos pasar por eso. Hay mucha gente que ya lo está haciendo por salud o porque ya es consciente de los químicos, no solo como tú decías que te estás introduciendo en tu cuerpo estos químicos, sino que estás apoyando a compañías que no invierten en el ambiente, que explotan a sus trabajadores, sino que tienen ya otro nivel de conciencia. Pero claro, falta mucho, ¿no? Y imagínate cómo sería si, qué sé yo, si en todas las escuelas sería obligatorio que tengan una huerta orgánica, para que ahí tengan sus clases de ciencias naturales, o sea, ¿cómo cambiaría todo esto? Y si es algo tan simple. Es algo tan simple. ¿Qué tal si el municipio decidía que en tales barrios se van a hacer huertos en los parques y se van a sembrar frutales? O sea, solo la idea y el hecho de hacerlo ya provocaría una reacción. Claro, pero por ejemplo, eso es enfocarse en algo que no le genera ningún rédito económico aparente a las entidades públicas, ¿no? Entonces, quizás por eso no hay tanto interés. Claro, bueno, si es que ese es el punto, si es que seguimos desconectados de la naturaleza, si seguimos pensando de que lo más importante es el vehículo que yo tenga, cuántos miles de dólares entren al mes a mi cuenta, pero mientras siga habiendo gente pobre, mientras haya inequidad, mientras los recursos naturales sigamos explotándolos así, si piensas, o sea, si sigues tan desconectado, en verdad no va a haber un cambio y más bien vamos a llegar a ese colapso que tú estás diciendo que sí, o sea, cada vez se avecina más porque cada vez están desapareciendo más especies, cada vez en ciertos lugares hay más pobreza. Pero explícanos un poquito, ¿por qué nos va a afectar a nosotros la extinción de una especie? ¿Qué significa que se extinga una especie para los seres humanos? ¿Por qué habría de impactarnos eso? O sea, bueno, hay muchas cosas que la ciencia todavía no entiende. O sea, qué sé yo, tú no entiendes cómo una planta cuando está germinando puede ser tan fuerte de romper el pavimento, por ejemplo. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, como el agua cuando está subiendo por un árbol y tiene que vencer una cantidad de presión y
y igual el agua tiene que subir, o sea, y claro, hay muchas especies que ni siquiera sabemos que existen, pero que tienen su función, o sea, cada vez más bien nos damos cuenta que todo tiene su función, que todo es importante, que las especies no es que están solas, sino que tienen un vínculo con, qué sé yo, si un herbívoro tiene su vínculo con las plantas que está comiendo, después para diseminar las semillas, para esparcer las semillas, o sea, todo tiene todo su está razón conectado. de ser, o sea, todo tiene su razón Para de mantener ser. un equilibrio, Claro, todo está conectado el con planeta todo. está en equilibrio y justamente eso, ahorita me acuerdo de la hipótesis de Gaia, que dice que es justamente un científico, es James Lovelock, que es un científico inglés, que propone esta hipótesis en la cual dice que el planeta, en pocas palabras, dice que el planeta tiene vida, que el planeta todo el tiempo se está regulando para que se dé la vida. Entonces, como la concentración de gases en la atmósfera por miles de años ha sido la misma, cuando ha podido cambiar, pero basta que cambie un porcentaje de la cantidad de oxígeno y el planeta se quemaría como un fósforo. La salinidad en el mar, por ejemplo, la salinidad en el mar ha sido la misma durante miles de años y claro, si cambiaría un poquito la salinidad, se extinguirían miles de especies, o sea, cambiaría todo. O sea, por ejemplo, al mar están entrando todo el tiempo por sus ríos sales minerales. Tú tienes idea, Entonces, porque a mí me parece fascinante. ¿Cómo es que del agua dulce se vuelve agua salada en el mar? espérate, bueno, termino solo la Ya. idea. Entonces el mar cada vez recibe más concentración de sales minerales, por lo tanto debería ser cada vez más salado, pero conserva su concentración de salinidad la misma durante miles de años. O sea, esto por ejemplo los científicos no saben cómo. Claro. Igual las cantidades de gases en el aire y claro, hay una relación entre la atmósfera y la hidrosfera y la litosfera, o sea, es impresionante. Todo se está dando para que se dé la vida. Entonces, Pero el ser humano está destruyéndola. claro, o sea, cada vez estamos más conscientes de eso. Yo creo que cada vez hay más gente que trata de ser coherente y de encontrarse a sí mismo y encontrarse con su medio ambiente. O sea, quizás este problema de que el ser humano es el animal más depredador que existe sobre el planeta, la base de esta noción que tenemos los seres humanos, yo te digo por las reacciones que tiene la gente cuando pongo las fotos de los rinocerontes matados por los cuernos, o los elefantes o los tigres para hacerse alfombra, la reacción que tiene la gente es esta furia de decir, o sea, somos los peores depredadores. Sí, nada. O sea, pero ¿no será porque nosotros no nos sentimos parte de la naturaleza? No, claro. Nos sentimos superiores. Sí, completamente. O sea, nos sentimos que tenemos que manejar la naturaleza. Un poco ahorita que hablas de esto que mencionaste, esto del maltrato de los animales y los depredadores que somos, se me vino la idea un poco los toros, por ejemplo. Entonces, el otro día veía un documental igual sobre el maltrato de los animales y un poco esto me parece de esto de las fiestas taurinas surge justamente con los coliseos romanos. O sea, ahí es impresionante cómo los romanos iban especialmente al norte de Europa y la parte y una región del Asia, y traían una cantidad increíble de animales, leones, leopardos, elefantes, les botaban en los coliseos y les mataban. O sea, pero un día mataban 1000 leones y leopardos, o sea, hacían una cosa así, porque eso le gustaba a la gente. Y claro, una de las causas de la extinción de muchas de estas especies en el norte del África es justamente por estas fiestas que hacían los romanos. Y parece que de aquí surge justamente la tradición taurina. Entonces es increíble cómo en este momento tú discutes con un taurino y claro, ellos no ven por ningún lado el maltrato animal. Ven el arte. Para ellos es un arte, o sea, son cosas que, o sea, desde mi punto de vista dices, pero es como si estuvieras hablando con un romano de esa época, ¿no? Que para ellos era normal matar así los animales, incluso para ellos era normal matar a las personas así, a los cristianos les ponían ahí, o sea, y les mataban. Así es. Normal que exista la esclavitud, o sea, seguimos en este punto supuestamente del desarrollo humano, evolutivo. Todavía tenemos tradiciones como la fiesta taurina, las peleas de gallos, o sea, que es una locura. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿sabes qué se me vino a mente cuando estaba hablando justamente de eso? Y sobre todo cuando digo,
o sea, los seres humanos no se sienten parte de la naturaleza. ¿No será que realmente los seres humanos no somos originarios del planeta? Que somos extraterrestres, que quizás fuimos concebidos, y esto es una especulación, ¿no? Pero al ver la actitud que el ser humano tan prepotente tiene ante la naturaleza y de creerse superior, ¿no será que realmente nuestra falta de sensibilidad y conciencia de ser parte integral de un planeta que nos sostiene, nos da la vida, nos permite desarrollarnos y sobrevivir aquí, evolucionar hacia dimensiones espirituales? O sea, capaz que nosotros somos originarios de planetas áridos y por eso no tenemos la costumbre en nuestro DNA de sabernos como parte de la naturaleza. O sea, es una especulación, sí. Pero ¿no te parece que puede ser por ahí? O sea, pero lo que tú me dices le relaciono con la ignorancia que hay a todo nivel. O sea, los orígenes de la humanidad, o sea, la verdad, realmente no se sabe exactamente de dónde venimos, o sea, a nivel científico, el eslabón perdido y todavía, bueno, genéticamente ves una relación, pero todavía no sabemos bien, o sea, los seres humanos, o sea, ¿qué pasó para que haya para que solo desde hace 2 millones de años nosotros existamos como especie? O sea, ahí hay una laguna. Y bueno, no solo que hay una laguna, bueno, estoy hablando desde el punto de vista occidental, porque desde otro punto de vista hay un montón de teorías, hay un montón de conocimiento. Si te pones a ver, qué sé yo, las tablas sumerias, o sea, hay tanta información sobre el origen de la humanidad, claro. Pero que ni a nadie, o sea, bueno, no digo nadie, a nuestro nivel, a nivel occidental, hay poquísimo conocimiento y poquísima difusión de este tipo de información. Entonces, claro, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué estamos haciendo aquí, no sabemos qué tenemos que hacer. Creemos que lo que tenemos que hacer es lo que nos dice un sistema consumista, depredador, en el cual hemos aceptado cosas tan ridículas como que un jugador de fútbol gane, no sé cuánto gana, millones. Ya, o sea, ellos están jugando con la pelota y ganan millones de dólares. Y hay científicos que están descubriendo cosas que no sabemos ni siquiera sus nombres o qué están haciendo y que ganan una ínfima cantidad de dinero. O sea, es absurdo y claro, nosotros somos cómplices porque estamos permitiendo eso. Entonces, o sea, ni siquiera existe, nos han hecho aceptar un sistema esclavizante. O sea, al final somos esclavos. ¿Sabes lo que es estar trabajando 8 horas, ser el director de un parque nacional y otro tipo que está, qué sé yo, que hace una propaganda de papas fritas, es mucho más famoso y gana mucho más dinero que tú? O sea, los valores que tenemos realmente son ridículos. Totalmente. Ahora, yo creo que sea lo que sea, por ejemplo, sea que nosotros seamos de origen extraterrestre en nuestra genética, que hayamos sido concebidos entre Orión y las Pleiades o tantas cosas que se dice, estamos aquí en este planeta. Este planeta nos ha acogido. Finalmente es nuestro hogar. Entonces, ¿no sería algo más bien inteligente de parte de los seres humanos dejar esa arrogancia tan increíble que nos caracteriza y empezar a buscar la manera de, así como hablamos, habla con tu vecino, o sea, sé parte de una comunidad, hacer lo mismo con la naturaleza, con los animales, con lo que nos rodea para poder seguir sobreviviendo, seguir viviendo en este hermosísimo planeta que es planeta Tierra y que lastimosamente cada vez está más dañado por nosotros. Sí, yo creo que es importante informarse, investigar y claro, o sea, se pueden crear grupos. Yo he visto en Argentina había muchísima gente que se encontraba, que se movilizaba, que se unía, o sea, muchísimos. Aquí, ya te digo, no he visto mucha gente con este tipo de actitudes, de comportamientos, pero se está dando, o sea, en este momento en Europa, tanta gente que se une por manifestaciones, por la crisis económica, pero que ya están conscientes, o sea, que hubo una crisis
creada, que fue una crisis creada por corrupción, por la banca, porque no lo está manejando bien, porque no están representando los intereses del pueblo. Y hay mucha gente que se están uniendo, que se están reuniendo en casas, que, ¿me entiendes? Que pena que sea por un colapso, pero existe esta iniciativa. Ahora, a eso es a lo que yo voy. El ser humano, de lo que hemos visto históricamente, no reacciona para generar un cambio a menos que esté en una crisis o un colapso que les lleve a unir. Cuando no tenía la crisis económica Europa ni Estados Unidos, no había esa unión, se dio a través de esto. Esto también es una tendencia en la humanidad, que quizás una persona en el Facebook ponía el otro día cuando yo justamente anuncié de esto y decía, bueno, tenemos que participar activamente en un cambio, no podemos esperar que la cosa ya esté pero totalmente destruida para empezar a hacer algo. Y él decía, y me ponían como, me hacían entender en el mensaje que escribieron, que en otras palabras, ya no hay nada que hacer, que realmente no hay nada que hacer, que hacia donde vamos es inevitable. Y yo sí creo que se puede hacer si es que hay más gente que toma conciencia. Sí, o sea, bueno, no hay nada que hacer es algo muy conformista en cierta forma, ¿no? Es como, yo creo que uno tiene que luchar hasta el final. Y bueno, eso ya es decisión personal de cada uno. Es un poco pensar que lo que tú hagas en este momento no tiene ninguna trascendencia. Pensar así, no pensar como que bueno, ya vamos para allá, entonces soy un borrego más y contribuiré a la destrucción. Sí, ya no importa porque ya igual el tren se va a caer y de qué sirve. Pero bueno, es ya una opción personal. Yo sí creo que cada pensamiento, cada actitud, cada palabra que tú tienes tiene un efecto. Y que eso va a ser lo que queda, lo trascendental va a ser lo que tú hagas, las palabras que digas, los pensamientos que tengas, y de eso se trata. Y sí creo, y sí hay, o sea, no creo que tengamos que llegar a ese colapso. Sí hay muchos grupos que, ya te digo, en Argentina no es que hayan colapsado, hay mucha gente que está consciente del sistema, digamos, y de que quieren salir del sistema, y hay grupos y se reúnen, o sea, y lo están haciendo. Es muy costoso salir del sistema, al menos, ¿no? O sea, yo el otro día estaba pidiendo una cotización para poner energía fotovoltaica y era tan alta que no podía considerarlo. Bueno, por lo menos las planchas solares ya las tenemos, pero es un proceso costoso que capaz uno solo no lo puede hacer. Pero sí, bueno, yo digo salir del sistema no necesariamente porque que te salgas que tengas tu propia energía. Salir del sistema, empezar a pensar, o sea, a cambiar tus valores, o sea, a conversar con tu vecino, a unirte con la gente, a compartir cosas, a, qué sé yo, tratar de tener un huerto comunitario. Si tienes un jardín grande, compartir tu jardín con tus vecinos y decir, pongamos sembremos plantas, tú te encargas de mis plantas y me das un poco de los productos, intercambiemos. O sea, sí se pueden hacer un montón de cosas. Y sí, o sea, y no necesitamos llegar a ese colapso tampoco. Así es. Ahora, yo quisiera volver un poquito a esta noción de Gaia, porque además Gabriela nos va a hacer una pregunta que ya te voy a hacer. Pero cuando tú me decías de este concepto de Gaia, según, ¿cómo era el autor? James Lovelock. James Lovelock. Sí, James Lovelock, él es de inglés, él es un científico, le contrató la NASA para que haga las primeras investigaciones para ver si había vida en Marte, me parece. Y escribió todo este libro de la hipótesis de Gaia. De lo que rescaté de lo que tú me decías es que obviamente eso, yo creo que ahorita cualquier persona que dude de que el planeta Tierra es un ser vivo realmente estaría en la época cavernícola, pero pensando que el planeta es un ser vivo y que tiene todos estos medios de generar vida, no será, digo yo, adentrándonos en la mente, el corazón de la Tierra, que a su debido momento la Tierra hará lo que necesite hacer para, yo diría, lo que nosotros consideraríamos los humanos, destruir lo que los humanos estamos haciendo y volver al equilibrio. O sea,
yo qué sé, lo está haciendo a través de terremotos, movimientos de la tierra, de las capas tectónicas, de erupciones volcánicas. ¿No es esa la manera de expresarse de la tierra para lograr volver a su equilibrio, siendo tan paciente y tan amorosa que ha sido con nosotros, de soportarnos, de soportar a esta humanidad tan depredadora? O sea, me parece, es complejo tratar de entender lo que está pasando en el planeta, y para saber lo que Gaia, o lo que la Madre Tierra está haciendo en este momento, creo que muy pocas personas te podrían decir o responder, porque creo que muy pocas personas realmente están conectadas con el planeta. Pero creo que, claro, no necesitamos llegar a ese nivel de conexión para empezar a actuar. O sea, creo que ya puedes empezar a actuar con las cosas que estás diciendo, con las actitudes que tienes con tus vecinos, con toda la gente, investigando un poco más, somos consumidores todo el tiempo, con las cosas que estás consumiendo. O sea, por ejemplo, en términos económicos, la única forma de cambiar el mercado es creando una demanda, y nosotros somos los que demandan, nosotros somos los consumidores, y hay muchas alternativas. El otro día estaba leyendo sobre una propuesta que creo que tienen 4 países, desde Alemania, Italia, Austria y Suiza, se llama economía del bien común. ¿La economía parecida a la economía del decrecimiento o diferente? O sea, bueno, yo no soy economista, pero te explico un poco de esta economía del bien común. Hay varias propuestas, y esta me pareció súper interesante. Entonces, por ejemplo, ellos proponen limitar la desigualdad de la renta. O sea, qué sé yo, que en una empresa, o que en general debería haber un mínimo y un máximo de renta, y que la distancia entre el mínimo y el máximo no puede ser tan grande. Entonces, qué sé yo, si tú trabajas en un banco, tú estás trabajando 8 horas en la caja, entonces digamos que ganas $1000, no sé cuántos sean, pero ¿cómo puede ser que el gerente que trabaja las mismas horas gane 25 veces más? O sea, es una estupidez. Entonces, reducir esos límites. Eso creo que también lo tienen en Japón, que el que más gana solo puede ganar como unas 15 veces más que el que menos gana. Ya, O bueno, 10 en veces todo más, caso, claro. Este tipo de cosas, o sea, que no es ninguna locura, que no es difícil de hacer, pero que a la final yo no creo que un gobernante lo va a imponer, sino que la gente debería pedirlo. O sea, mientras más conciencia haya de que yo soy un carpintero, de que yo soy un agricultor y estoy trabajando 8 horas, es igual un trabajo que debe ser valorado como el que trabaja el gerente del banco. O sea, ¿por qué tiene que haber tanta desigualdad? ¿Por qué se desvaloriza ciertos trabajos? Es como en la escuela. O sea, al principio, yo me acuerdo, en mi época era: si es que tú eres bueno para matemáticas, eres un genio, pero si eres bueno para música, eres un tarado. Claro, entonces, claro, es una locura. O sea, cada uno tienes que valorar a cada persona por lo que es. O sea, no le puedes imponer que tiene que hacer esto, y solo si es que eres exitoso, solo si te vas por este camino. O sea, ¿cómo te vas a encontrar a ti mismo si te están obligando a que te vayas por este camino? Ajá. Entonces, ¿cómo están aplicando esta economía del bien común? Bueno, te digo otra de las cosas de esto de la economía del bien común. Por ejemplo, limitar la propiedad privada. O sea, ¿cómo puede ser que una familia tenga 25.000 hectáreas y tú te saques la madre trabajando para endeudarte en un departamento? Ya. O sea, es completamente injusto. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar que haya sustentabilidad, que haya un despertar, que haya equidad, si tenemos todas estas desigualdades en la sociedad? O sea, ahora, uno de los problemas que se habla mucho en ecología sobre la sobrepoblación, o sea, que sí o sea, es un problema, pero mucho más que la sobrepoblación es la inequidad. O sea, cuando sabemos que el 80% de los recursos lo consume un 2% de la población, o sea, esa es una de las cosas más importantes y más graves del planeta. Sí. Totalmente. Ahora, por ejemplo, pensaba, mientras tú me hablabas de esto, en el proyecto de Jack Fresco, que conoce el proyecto Venus, ¿no? Sí, del Zeitgeist, algo de eso, ¿no es cierto? Y pensaba también, por ejemplo, en la meritocracia. Hay gente que es vaga y no trabaja, o hay gente que se saque el aire trabajando. Debe haber también alguna forma o sea,
primero, eso está basado en el sistema de ahora, en el sistema que vivimos ahora, ¿no? Que mientras más trabajas y más te sacas la madre, bueno, más vas a ganar y más vas a salir adelante. Y si eres un vago, pues tendrás que aprender a vivir con lo mínimo porque no haces nada, ¿no? Una ideología que es la meritocracia, que en la medida en que una persona, bueno, más se esfuerza, que es parte del concepto del proyecto Venus de Jack Fresco, porque me acuerdo por la entrevista que le hice, la persona que más colabora con la sociedad, y no hablo, o sea, no es que colabora con los gobiernos, sino con la sociedad, que hay que cambiar un poco. Yo creo que los gobiernos deberían tener, como en el proyecto Thrive, como Thrive, los gobiernos deberían tener la mínima participación, o sea, una participación de regulación, pero no una participación de total control como lo son hoy en día, porque mientras haya el dinero de por medio, pues la corrupción es a la orden del día. Entonces, en este sistema de meritocracia, pues las personas que más aportan a la sociedad tienen derecho a un poco más, porque están colaborando más. El que no quiere, pues tiene lo suficiente y lo básico, pero tampoco es que puede tener un lujo, porque el ser humano sí desea, el promedio del ser humano desea una forma de mejoramiento. Entonces, estos son otros enfoques que también podrían unirse a todas estas cosas que me parecen justas. Sí, pero hace un poco hablando antes de salirme de esto de la economía del bien común, que tú me preguntaste, están en estos 4 países que te dije, de lo que sé están ya 120 empresas voluntarias que ya están con este sistema, y es, o sea, es algo que ya se está dando, por ejemplo. Y que es algo que incluso se está convirtiendo incluso en un movimiento político. A ver, ¿qué países? Se llama Alemania, Alemania, Austria, Italia y Italia Suiza. También está. Se llama Economía del Bien Común. Y el autor de esto se llama Christian Felber. A ver, Christian, porque nos están privando los nombres. ¿Cómo se escribe el apellido? Christian Felber, F-E-L-B-E-R. Con B grande ha de ser, ¿no? Sí. Christian Felber, qué chévere. Pero claro, esto tiene que surgir de aquellos países en los que ya la cuestión está difícil, ¿no? Sí, está difícil, pero también son países, por ejemplo, en los cuales la clase media es la mayoría de la población. Entonces hay un nivel de educación alto y de conciencia en cierta forma, y donde sí, o sea, la gente se reúne, se moviliza, donde tal vez de eso es lo que nos falta aquí, o sea, que más gente que se reúna, o sea, aquí hay un poco, somos muy egocéntricos todavía, no individualistas, sino muy pasivos en cierta forma. O sea, sí falta un poco de reacción aquí, o sea, reacción positiva, digo, no salir a manifestar, sino una reacción de, a ver, hagamos algo, reunámonos, pongamos una propuesta, hablemos con alguna persona, o sea, pero que se genere ese tipo de movimientos de bueno, hagamos algo, a ver, reunámonos, ¿qué ideas tienes? Vamos a hablar con esta persona, propongamos esto. Claro que eso no hay. Estamos demasiado ocupados haciendo nuestra propia supervivencia, como para pensar en acercarnos a los demás y reunirnos. Quizás porque no hemos llegado a ese tipo de crisis en la que necesitamos esto, ¿no? Enhorabuena, ¿no? Aquí no hemos pasado hambre, no ha habido una guerra, ni una dictadura como en otros países fuerte. Entonces, claro, aquí estamos aletargados en cierta forma, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Esto me encanta que hayas compartido de la economía del bien común. No sé, tú que estuviste en Europa, ¿cómo ves la movida allá? ¿Cómo le sientes? ¿Qué más está sucediendo allá? Que además, pues ellos son nuestros maestros en este punto, porque allá han sucedido las crisis más fuertes antes que aquí. Claro. O sea, ya hay cosas increíbles. Por ejemplo, Alemania en los años 1800 ya se terminó con todos sus bosques por la guerra, tuvieron que pagar la deuda con madera, y vas y es uno de los países más verdes que yo he visto. O sea, es increíble la organización que tiene, el manejo forestal que ellos tienen. Entonces, claro, no son bosques naturales, pero es increíble cómo ellos han reaccionado, o sea, cómo han pensado en una forma sustentable, ya desde hace años, cómo han protegido estos bosques. Es el país europeo que más índice de energía solar tiene ahorita en el planeta, creo, ¿no? Sí, o sea, bueno, no sé la verdad exactamente. Ellos han invertido mucho en energía solar, pero también tienen plantas nucleares. O sea, qué sé yo, Italia, por ejemplo, no tiene plantas nucleares y está invirtiendo en energía eólica, energía solar. O sea,
A lo que voy es que sí hay más conciencia, sí han sufrido más, no sé si será por eso, pero sí hay más conciencia, sí hay más organización. También hay corrupción, pero sí ves también más obras en el sentido de se ha invertido mucho más en educación, hay muchos más beneficios sociales, hay mucho más igualdad, hay bastante, mucho más equidad que aquí, por ejemplo. O sea, cierto es que hay familias con muchísimo dinero allá, pero como te decía, la clase media es la mayoría. Sí, o sea, tienen bastantes beneficios en cuanto a seguridad social, qué sé yo, en Alemania la educación es gratuita, en las mejores universidades todavía es gratuita la universidad, o pagas montos ínfimos, cosas por el estilo, que claro que sí nos faltan aquí, pero aquí no hay esa conciencia, esa de todos los recursos en cambio que tenemos acá naturales, todo lo que no hemos destruido, que no tenemos que destruir para de luego ser conscientes. O sea, sí podemos aprender de lo que ellos han pasado, y esta es una de las cosas que tenemos los seres humanos. Yo puedo aprender de tus experiencias, no necesito yo pasar por lo que tú pasaste, puedo aprender de tus experiencias. Claro. Ahora, lastimosamente, de los pocos bosques naturales que quedan en el planeta y que son el pulmón de lo que se considera el pulmón del planeta, es la Amazonía, y la Amazonía está siendo destrozada a un ritmo que es demasiado claro, horrible. Sí. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, por ejemplo, en la Amazonía se tala mucho por ejemplo, para producir, para plantar soya. Claro, el talan para generar, sí, hacer plantaciones de soya. Son cultivos gigantescos de soya. Esta soya sirve de alimento para las vacas. Exacto, para ser balanceado para vacas en Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros no somos parte de esta cadena, digamos, pero hay cosas que, qué sé yo, o sea, el otro día... el de Asuní, se ha vendido ya, que supuestamente era sagrado, algunos lugares para la explotación petrolera. Sí, se ha concesionado, la verdad no sé cuántas, sí, o sea, ese es un problema, ¿no? Mientras hay países que por conciencia o necesidad, porque ellos no tienen petróleo, están invirtiendo en energía solar, nosotros, porque tenemos petróleo, o sea, seguimos invirtiendo en petróleo y no hay la suficiente fuerza, conciencia, manifestaciones para decir vámonos por otro camino. O sea, al final el petróleo, sabemos todos los daños que ocasiona, o sea, podemos desarrollarnos de otra manera, ¿no? Entonces sí falta esa fuerza, ¿no? O sea, sí falta esa conciencia, porque tenemos muchísimos recursos, o sea... Claro, pero al paso que vamos aquí en Ecuador, si es que no hay una conciencia, yo creo que en general en los países latinoamericanos, si es que no se despierta rápido esa conciencia, vamos a quedarnos pelados. Y nos va a pasar lo que pasó en Europa, que se quedaron pelados, sin naturaleza, y ahí es cuando empezaron a tratar de ver los medios de supervivencia, tal como tú lo comentaste de Alemania. A diferencia que allá, quizás porque son más organizados y más conscientes, pues han logrado rehacer la cuestión, pero nosotros que somos tan desorganizados y tan improvisados, pues eso sería un poco más complicado, ¿no? Sí, o sea, podemos aprender de ellos, pero nosotros también tenemos que encontrar no una receta, sino nuestro camino. Así es. Pero es informándose, yo creo que compartiendo, reuniéndose y creando una reacción a todo lo que está pasando. ¿Qué más nos puedes sugerir tú a las personas de ciudades o las personas que viven en campos, que buscan venir a la ciudad en busca de fortunas o de trabajo más próspero? ¿Qué es lo que nos puedes sugerir para de manera más práctica empezar? O sea, lo que tú mencionaste de la alimentación, me parece, pero re importante esto de la Coca-Cola, de los sellos de estos, que la gente empiece a ser más demandante. Uno va aquí al mercado y se tiene que conformar lo que venden ahí, no es capaz de coger la persona y decir, vea, ¿de dónde viene esto? Yo necesito saber el origen de estos vegetales. Porque las personas, las caseras que compran en el mercado, tampoco les interesa saber el origen de lo que venden si no lo venden. Entonces,
el rato que las personas empezamos a demandar, pero si soy yo la única que cojo y digo, vea, necesito saber de dónde viene esto, se me van a reír. Pero si empiezan a ser más personas, claro, las que solicitan esto. Sí, por ejemplo, mira, en medida, o sea, tú puedes ser autosuficiente en ciertas formas, en ciertas cosas. Por ejemplo, si tú puedes sembrar ciertas cosas en tu jardín, en vez de tener un pasto lindo, que tengas ahí un poco de lechugas, que tengas unas uvillas, puedes poner una higuera, un tomate de árbol, o sea, plantas medicinales. Esas son cosas que todas las personas que tienen un jardín lo pueden hacer. Después, claro, a ver, yo cuando viví en Alemania y en Italia, allá tienes productos orgánicos, o sea, sabes de dónde vienen, eso está bien regulado y tienes una gran oferta de productos orgánicos. Aquí, o sea, no me he ido por todos los supermercados, he visto en algunos, recién estuve en el Supermax y habían algunas cosas orgánicas, pero claro, es poquísimo. Pero, por ejemplo... Y no sabes si la certificación o sea, pone la gente orgánico en su etiqueta, pero no sabes si cumplen los requisitos orgánicos. Además, claro, bueno, hablando sobre eso, se tergiversa mucho los nombres y se abusa de nombres. Por ejemplo, veía unas papas, decían Green Garden, papas orgánicas, y era porque la funda de las papas era biodegradable, pero no porque las papas eran sin pesticidas, por ejemplo. Esas cosas así. O sea, que ves cómo nos dan las vueltas, ¿no? Sí, entonces claro, hay que estar bien atentos. Por eso, bueno, hay que informarse un poco, es cuestión de leer qué son productos orgánicos, por qué son mejores, qué pesticidas son malos. Entonces, eso que en 5 minutos tú puedes informarte en el internet. Y también buscar, o sea, yo no he buscado aquí, llegué hace poco, pero ya me dijeron que en la Floresta, los días miércoles a las 5 de la tarde, ya te puedo pasar los datos de dónde. Esta tarde me voy a ir. Hay una feria de productos orgánicos. Ya. Yo me voy a ir esta tarde con mi mamá, que ya le dije que venga, porque también, mira, es difícil cambiar, romper los esquemas, los conceptos que tienen muchas personas tradicionales, pero en mi familia ya, mi mamá ya está, o sea, hay muchas cosas que está consciente, ya como he conversado con las amigas, y la otra amiga también le ha dicho, entonces como la amiga le dijo, le cree más a la amiga que un poco lo que yo le he dicho tantas veces. Pero bueno, poco a poco así la gente también va cambiando. Y esta tarde, bueno, le voy a llevar a ella a que vea que sí hay. Y claro, ya estar ahí también ya genera otra cosa, ¿no? O sea, ya mi mamá también va a ver que sí hay y que hay gente que sí está comprando y que sí le interesa. Entonces eso también ya crea un despertar. Entonces también yo creo que es un poco publicar estas cosas. Entonces estamos hablando de muchas cosas, yo te voy a dar un poco de información de donde yo he encontrado un montón de información sobre, por ejemplo, sobre la alimentación. Un documental que a mí me pareció impresionante. ¿Cuál? Que se llama The Beautiful Truth. Ah, The Beautiful Truth. Ajá. Que habla mucho sobre el cáncer y curas comprobadas del cáncer, y que, bueno, que básicamente se basa en la alimentación. Pero además ahí sale un científico, Max Gerson, que es todo un doctor, claro, y que a él le desprestigiaron. Ahí le envenenaron en los Estados Unidos, le mandaron a matar, sí. Ya, bueno, es impresionante toda la información que hay en este documental, que yo, por coincidencia, o sea, le descubrí, pero a mí nadie me dijo, y que yo a todo el mundo le trato de decir, mira, ve este documental que te va a servir. The Beautiful Truth, en el YouTube. Esa es la investigación de este Wambra de Alaska, chico de 15 años, creo que tiene de Alaska, y que investiga sobre, o sea, dice, bueno, a ver, todos los químicos que en un día estamos consumiendo, y además le relaciona, hay investigación científica al respecto, así que vale la pena que vean este documental. Y hay sobre otros temas, hay muchísima información, entonces creo que tú podrías poner eso, por ejemplo, en tu programa, y para que la gente vea. De hecho, todos estos documentales, The Beautiful Truth, Food Inc. y la bola Food Matters, todos esos documentales los tenemos subidos en el Facebook de Planeta Sin Ego, que realmente es hacia donde queremos nosotros apuntar todo, el Planeta Sin Ego, porque vemos que el ego es lo que fomenta la codicia y el lado oscuro de los seres humanos, y necesitamos empezar a vivir más desde el corazón y el alma que vivir desde el ego. Entonces, como parte de nuestra creación tenemos específicamente el Facebook de Planeta Sin Ego, que es donde
subimos todos estos documentales para invitar a la gente a la reflexión. Así es que a los oyentes les invitamos a que se sumen ahí. Hemos puesto tantos documentales que es impresionante. Obviamente hay con subtítulos en español, hay en inglés la mayoría, y hay algunos que están traducidos. Por ejemplo, eso de ¿te acuerdas de ese documental del que comentamos sobre este chico en Barcelona que lleva su impresora a decir que le arreglen, y le dicen, no, ¿sabes qué? Cómprate otra. La obsolescencia programada, algo así. No, sí lo he visto. Sí, que también es súper bueno. Bueno, todo eso tratamos de, justamente como parte de nuestro proceso de compartir y de ayudar a las personas que a través del Facebook de Planeta Sin Ego pueden tener acceso a estos documentales que vamos encontrando y vamos compartiendo. Pero cuando tú tengas información, mándame y la publicamos en el Facebook de la radio, del SPY y todo eso, para que la gente tenga fuentes a las que puede recurrir. Este de la economía, te doy ahorita el dato. Dame. www.att.tv. ¿Punto qué? TV. TV pequeña. Sí. Esta es una televisión, attc.tv. Sí, todo este es como una organización que ellos básicamente es todo un grupo de personas que se especializan en economía, pero en te metes a esta página y ahí están reportajes de economías, propuestas de economía alternativa, hay de permacultura, hay un montón de información en esta página. ¡Ah, qué chévere! Me parece que es de un grupo español. Ajá. Y son muchos de ellos catedráticos en universidades allá. Muy interesante, hay filósofos, súper interesante. Qué bueno que me digas esto. Lo vamos a publicar de todas maneras en el Facebook de la radio para nuestros oyentes. Y mira, yo creo que realmente ha sido fabuloso. Nos queda un montón de cosas por hablar. No quisiera quemar todas las posibilidades de las cosas que podemos hablar. Y lo que quiero es comprometerte a que vuelvas a la radio para cuando tengas algo chévere que puedas compartir con la audiencia. Realmente es la única manera, al menos que tengo yo, a través de este medio de comunicación global, de poder ser un granito de arena, ser una pequeña semillita para compartir con la gente que está buscando esto, ¿no? Sí, yo te agradezco y yo vine acá porque sé cómo eres tú. Sé que tu objetivo es ese y yo simplemente venía a compartir de corazón las cosas que sé y estoy abierto a seguir compartiendo. Qué chévere, mi querido Carlos. Bueno, cualquier persona que quiera comunicarse con Carlitos lo puede hacer a través del Facebook de la radio o directamente escribiéndonos a radio@gruposerenidad.com. Yo le haré llegar todas sus inquietudes para que él se comunique con ustedes directamente, a menos que no sé, quieras tú dar tu mail, no sé. No, más bien por tu medio y así. Sí, ya, perfecto. No hay problema. Perfecto. Entonces, nosotros ahora vamos a continuar con un temita musical antes de dar fin al programa y les agradecemos por la paciencia que han tenido de escucharnos y de aceptar lo que hemos compartido, que esperamos realmente les haya servido. Aquí continuamos con la música.